Gracias por su comparecencia, señor ministro. Ya a fecha de 27 de febrero de este año, de 2020, mi compañero Juan Luis Stigman les dijo una cosa muy reveladora, ¿no?, al respecto de la pandemia que se venía encima. Y era que Occidente había hecho mal en creer a China, porque no cuadraba confinamientos y cuarentenas de regiones de 40 millones de habitantes con la no alarma que estaba generando en el mundo y, en contraposición, no tomar determinadas medidas como aquellas que nosotros ya le propusimos cercanas a esa fecha, como el cierre de las fronteras. En esas fechas ya recibíamos más de 1.000 habitantes, más de 1.000 chinos cada día en nuestros aeropuertos y, por lo tanto, este apagón informativo, este engaño mundial que hizo China es una cuestión que hay que valorar y que, además, le recomendamos al Gobierno que también ustedes depuren esas responsabilidades en el ámbito de sus competencias a nivel internacional, en sus relaciones internacionales. Sin embargo, no es el único factor que provoca o que acrecenta la situación lamentable que estamos viviendo en este país. Es un factor ciertamente revelador, pero no es el único, ¿no? Porque lo cierto y los datos son que España es el campeón en muertos por coronavirus por millón de habitantes. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y eso es algo que tiene responsables, que tiene determinadas personas que han tomado determinadas políticas que han generado esta gestión absolutamente negligente. Por lo tanto, no se nos pueden olvidar esos 45.800 muertos, según cifras del país y cifras del Gobierno. Ya realmente no sabemos cuáles creernos y cuáles no. Por lo tanto, si el respeto que este Gobierno está teniendo por los muertos es, para empezar, que no sabemos exactamente cuáles son, no sé si realmente podemos seguir creyendo que van a tener alguna intención positiva con respecto de la pandemia. Sin embargo, al final asistimos a un cóctel mortal, ¿no? Fue un cóctel en el cual, por un lado, tenemos este apagón informativo chino que generó que el resto del mundo no tomara medidas de manera temprana y que, en cualquier caso, no exculpa en absoluto la negligencia de este Gobierno, porque hay una segunda realidad que, además, vengo a demostrarles aquí hoy, ¿no? Y es que el Gobierno antepuso su agenda ideológica a la salud de los españoles. El Gobierno antepuso su 8 de marzo, antepuso su feminismo antes que salvar vidas en este país y que crear y generar, con los datos que el Gobierno ya tenía y ya hemos demostrado que tenía, las medidas suficientes para garantizar y salvar vidas en este país. Y esta no es un rumor que el 8M fuera casual, ¿no? No es un rumor esta situación en la cual el Gobierno antepuso su agenda ideológica. Es algo que demuestra su propio colega, su compañero, el señor Duque, en un reciente informe del Instituto de Salud Carlos III, que se contradice con los propios datos de su ministerio, ¿no?, del Ministerio de Sanidad. En este informe de su compañero, de su colega, se demuestra efectivamente que el pico de contagio, además, curiosamente, y no sé si realmente desde Vox la verdad que no nos hace ninguna gracia la comparación, pero curiosamente el propio informe habla de la fecha de disparo del COVID, ¿no? Qué disparo más desafortunado, que realmente generó las miles de muertes posteriores, ¿no? En este informe se demuestra precisamente que la fecha de disparo es el 8 de marzo. Se demuestra y contradice los propios datos del Ministerio de Sanidad. Y también se demuestra que el pico de los contagios, en varias gráficas, realmente aluden precisamente a esta fecha en la cual se anteponían estas movilizaciones masivas y que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad decidió no proteger a los españoles al respecto, decidió no suspender, decidió no establecer protocolos de salud para los ciudadanos. Su feminismo nos ha costado miles de vidas, señor ministro. Y, además, también hemos oído declaraciones bastante escandalosas al respecto de la propia ministra de Igualdad. Y por mucho que ustedes paguen a los medios de comunicación y por mucho que ustedes hayan incluso creado una especie de teatro, que es una comisión de reconstrucción, realmente ustedes solo pueden hacer una cosa por dignidad ahora mismo. Y es pedir perdón a los españoles.
Eso es lo único que ustedes pueden hacer ahora y les recomiendo que además lo hagan cuanto antes para dormir más tranquilos. Más tranquilos, porque ciertamente tranquilos no creo que duerman a partir de ahora. Porque este informe no solo es muy revelador a nivel clínico, ¿no?, y a nivel científico, sino que también es muy revelador de cara a los próximos procedimientos judiciales en los cuales víctimas y familiares de víctimas van a exigirle a ustedes responsabilidades al respecto de su gestión. Sin embargo, otro de los asuntos que realmente en esta Cámara parece que no se quiere debatir y que Vox ha venido a traer encima de la mesa porque realmente a muchísimos ciudadanos de este país les importa, es el asunto que además está desgraciadamente relacionado con los rebrotes de la inmigración ilegal. Señorías, y hasta el portavoz del Grupo Plural ha coincidido, aunque no sabía exactamente cómo referirse a este fenómeno, que hay entradas irregulares por nuestros puertos, que nuestras fronteras marítimas no están cerradas. Y además estamos asistiendo en los últimos días a una aluvión de llegadas por parte de ciudadanos argelinos en las costas de Andalucía, Murcia y Alicante, y una aluvión que se extiende ya durante muchos meses en llegadas de inmigrantes ilegales a las costas canarias. Pero además, muchos llegan contagiados y ya son muchas noticias las que salen cada día con los cuales inmigrantes contagiados por COVID-19 deambulan sin control por determinadas comunidades autónomas de nuestro país. Pero en el caso de Canarias es especialmente revelador porque además no solo la inmigración ilegal ha crecido, y estamos hablando de los últimos datos que tenemos, un 500% con respecto a los datos del año pasado, es decir, estamos asistiendo a un fenómeno absolutamente crucial y absolutamente grave en la comunidad autónoma canaria, en el archipiélago canario, sino que además las cifras de contagios son absolutamente preocupantes. En el caso de Murcia, de las más de 600 llegadas a fecha de 26 de julio, en los últimos días tenemos 18 positivos. En el caso de Andalucía tenemos de 500 llegadas 7 positivos. En el caso de Alicante, de 79 llegadas 8 positivos. Y en el caso de Canarias hemos corroborado que de los más de 160 positivos, ¿sabe cuántos son inmigrantes ilegales que han llegado en pateras al archipiélago? Más de 130. Por lo tanto, el rebrote, y además no lo dice Vox y no lo digo yo, lo dice la propia secretaria de Estado de Migraciones recientemente, afirmando que las personas que llegan a España por vías migratorias irregulares son población especialmente vulnerable para el COVID. Y a su llegada a España, además, estas personas pueden tener elevada movilidad y contactos con personas, suponiendo un riesgo de aparición de brotes importados. Tiene que ir terminando. Ya concluyo, señora presidenta. Muchas gracias. Por lo tanto, le animamos desde Vox, de verdad, a abordar de una vez por todas a su Gobierno el fenómeno de la inmigración ilegal y su consecuencia con los rebrotes. Y además, le insistimos en que usted debería cesar inmediatamente a 3 malos consejeros que ha tenido y que además mi compañero Juan Luis Stigman le ha venido recordando durante sus últimas apariciones. Y son el cese inmediato de la doctora Aparicio, el cese y la dimisión exigimos del señor Simón y del señor Faustino Blanco. Del señor Simón, además, con su negligencia, además, a nivel personal, a nivel mediático y con su escándalo mediático, por el cual, ya concluyo, señora presidenta, deja de proteger uno de los sectores que da de comer a nuestros ciudadanos en un momento tan vulnerable como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, todo el mundo dice que fue China. Todo el mundo menos ustedes. Dicen que fue China quien exportó este virus. Pero bueno, me alegra que por lo menos estemos de acuerdo en que el turismo es un sector esencial en nuestro país. Lo que ocurre es que no me creo que todos estén trabajando para realmente sacar adelante el turismo, porque lo que hemos visto en las últimas declaraciones es precisamente lo contrario, ¿no? Que tenemos a un señor Simón, del que, por cierto, exigimos su dimisión inmediata, que lo que parece es que parece querer colaborar en el fracaso del sector turístico de nuestro país, que ya va camino de la pérdida de los 90.000 millones de euros a finales de septiembre y de la destrucción de 1,5 millones de empleos a final de año. Sobre el respeto de nuestros muertos, y no solo a usted, señor ministro, sino también a la portavoz del Partido Socialista, miren, el respeto a los muertos, ¿sabe por qué empieza? Porque cuenten. El respeto a los muertos empieza por contarlos, empieza por decir quiénes han muerto por coronavirus y sigue pidiendo perdón.
y no con una ceremonia exculpatoria y una comisión de reconstrucción que es un teatro y una compra de los medios de comunicación para que vendan el relato que a ustedes les interesa. Eso es el respeto por los muertos que sí está teniendo Vox. Y en cuanto al discurso del odio, de verdad que yo no sé en qué universo viven ustedes, porque en esta Cámara lo único que escuchamos es discursos de odio contra Vox. Constantemente. Y es que, además, esos discursos de odio tienen su traducción en todos los actos de violencia que sufrimos en las campañas electorales. Por lo tanto, ustedes, con sus discursos de odio en contra de Vox, son directamente responsables de todas aquellas escenas de violencia que sufrimos constantemente nosotros en la calle. Miren, el 8M no es nada que destape Vox. Que el 8M, a partir de ahora, será recordada como una de las fechas más trágicas de España, no es algo que destape Vox, es algo que destapa su propio colega, el informe del señor Duque del Ministerio de Ciencia que acaba de traer el Instituto de Salud Pública Carlos III. Y además es que este estudio tiene el mismo valor epidemiológico que tuvo el estudio que precisamente logró responsabilizar al Gobierno en el caso del aceite de colza. Por lo tanto, tengan ustedes cuidado con esta fecha disparo, como ha denominado el propio estudio que ustedes parece que desconocen. Mire, el PSOE viene aquí a hacer oposición a la oposición y a ser los palmeros del Gobierno. Y Podemos viene constantemente a intentar disimular que no forma parte de un Gobierno responsable, de un Gobierno negligente y, por cierto, de uno de los gobiernos más antisociales y caóticos de la historia de España. Porque vamos a un 40% de paro, señorías, porque han muerto casi 50.000 compatriotas, señorías, y ustedes son directamente responsables de una gestión que ha sido absolutamente negligente. Por lo tanto, que el señor Mayoral venga aquí a hablar de los temporeros. ¿Sabe el señor Mayoral, aunque ahora mismo no esté presente y no me esté escuchando, quién paga a los temporeros? Los agricultores. ¿Y sabe quién paga a los agricultores? Los precios. Y ustedes son quienes permiten que se desplomen los precios precisamente sin parar la exportación de los países terceros que hunden nuestro sector agrícola. Por lo tanto, Podemos es directamente responsable de la situación trágica que viven los temporeros en nuestro país. Tiene que ir terminando, señora portavoz. Gracias, señora presidenta. En cuanto a usted, señor ministro, mire, esto no va de egoísmo, estoy de acuerdo, pero va de responsabilidad. Va de responsabilidad. Y España, yo de verdad que me alegro de que usted quiera curar al mundo, pero es que ustedes pretenden curar al mundo abandonando a los españoles. Ustedes llevan meses diciendo que el virus no conoce fronteras. Mire, si algo ha demostrado la pandemia es que las fronteras son uno de los instrumentos más importantes y más eficaces en el control de la pandemia. Ya termino, señora presidenta. Por lo tanto, señor ministro, los protocolos en las fronteras son penosos y ahora mismo hay que restaurarlos. Y hay que controlar nuestras fronteras marítimas porque los rebrotes están directamente relacionados con todas las pateras que están llegando últimamente de países que, por cierto, su propio Ministerio de Exteriores, como Argelia, señalan que son países a los que los españoles no pueden acudir. Y, sin embargo, somos país receptor de miles y miles de argelinos que están llegando ahora mismo en oleada. Por lo tanto, señor ministro… Termine una última frase que tiene que… Termino, señora presidenta. Señor ministro, de verdad que nosotros ya no albergamos ninguna esperanza.